Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más estamos aquí preparándonos para entrar en otro tema bíblico de la palabra del Señor, por supuesto, y queremos pues invitarlos a que nos unamos en una oración para que todos podamos recibir del Señor lo que Él tiene para nosotros. Es importante para nosotros siempre que el Espíritu Santo nos lleve a través de esos temas bíblicos. Así que le voy a pedir que hagamos una oración y retomemos esos temas bíblicos que hemos estado llevando. Amén. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti y te agradecemos la oportunidad una vez más de estar en tu presencia en el nombre de Jesús. También te pedimos en su nombre que nos lleves a través de tu palabra, que nos muestres esa verdad que ahí nos revelas y todo lo que quieres que sepamos acerca de los eventos finales. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y sea tu Espíritu Santo quien nos lleva a través de toda verdad y de toda justicia. Señor, toca los corazones de aquellos quienes también oigan este mensaje, este tema, y de alguna manera si hay alguien que todavía no se ha preparado para ese encuentro maravilloso contigo en aquel momento, en aquel día, Señor, que ponga su corazón dispuesto para recibirte en su corazón como Señor y Rey de Reyes en su vida. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y decimos amén y amén. Bien, hermanos, pues qué bueno que están ahí listos para retomar estos temas. Yo creo que hemos estado viendo ya algunos textos que nos han dejado pensando de alguna manera más profundo en lo que teníamos ya entendido o concebido en nuestro saber de la Biblia, pero creo que lo que he estado haciendo es llevarlos texto por texto. Tal vez voy lento, pero quiero ir aclarando muy firmemente cada cosa que ahí aparece, cada palabra que ahí aparece, y de esa manera dejar bien claro que no soy yo el que estoy diciendo esto, sino que es la palabra de Dios la que está declarando eso. Algo que quedó claro en este tema pasado, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, es que el Señor dice claramente, o más bien el apóstol Pablo nos escribe claramente en su carta a los tesalonicenses, pero también aplicable para nosotros, nos explica claramente que hay una secuencia de eventos que han de ocurrir. Y viéndola de esta manera ocurre así. Viene la apostasía. Después de la apostasía viene, o aunque sigue la apostasía, viene enseguida y se hace manifiesto el hombre de pecado, el hijo de perdición, conocido como el anticristo, y enseguida aparece y se hace manifiesto nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde dice el apóstol Pablo, es ese momento de nuestra reunión con Él. Así que si ponemos esas piezas bien claras, vamos dejando también en orden los eventos que han de ocurrir. Ese arrebatamiento que también se hace referencia a esa reunión de nosotros con el Señor Jesús. Nosotros somos la iglesia. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 es donde se nos habla de que no todos moriremos, pero que todos seremos transformados en un momento, abrir y cerrar de ojos. Y en ese momento es que el Señor viene por su iglesia, la arrebata, y podemos declarar ahí es donde sucede o se lleva a cabo la reunión con nuestro Señor Jesús en el aire. Dice, el Señor viene en las nubes y nosotros vamos a recibir al Señor en el aire. Y entonces, así estaremos, dice, siempre con el Señor. Pero ese evento que Pablo habla tanto en su primera carta como en la segunda carta, que es nuestra reunión con Él, en esa segunda carta lo hace bien claro, por eso les dice, no se dejen engañar de ninguna manera. La forma que van a ocurrir las cosas son así. Viene la apostasía, se manifiesta el hijo de perdición y enseguida viene nuestro Señor Jesucristo y Él es el que viene y lo destruye y lo mata y termina con el reinado de este mundo pecaminoso. Es decir, hasta ahí llega
el dominio mundial de la humanidad, del hombre carnal o del gobierno mundial que ha tenido bajo control el pecado, el diablo, en otras palabras. Y de ahí en adelante, entonces el que queda reinando de ahí y para siempre es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, desde el momento en que Él llega, termina y acaba con el anticristo y es aniquilado, y entonces empieza a reinar nuestro Señor Jesucristo de ahí en adelante. Pero nosotros estamos ya con Él de ahí en adelante y por siempre. Como dice exactamente la Escritura, dice, y así estaremos siempre con el Señor. En estos detalles todavía hay mucho más que ver. Vamos a entenderlo de esta manera. Estamos viendo en grande escala los eventos ocurriendo. Pero ya quedó claro qué es primero, qué es lo que sigue, y el final, el último que llega, es nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora vamos a hacer algo más. La Biblia nos lleva todavía más profundo en detalles a declararnos qué ocurre entre una manifestación, por ejemplo la del anticristo, el hijo de perdición, y qué ocurre hasta cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo. Y es como acercar el lente. Cuando tú tienes una cámara de esas profesionales para sacar video o fotografía, tú sabrás que puedes tomar una fotografía a grande escala de todo lo que se mira en el frente que tengas, ya sea de un paisaje o de una casa muy bonita. Pero si tú enfocas el lente y lo haces acercarse con el zoom, vas a encontrar que te puedes enfocar solamente, ya no en toda la casa, sino ahora te puedes enfocar solamente en una arreglo, digamos, del jardín que está cerca de la casa, y ahí sigue la casa, pero ya dejaste de un lado a la izquierda el árbol grande que tenga y al lado derecho la bonita entrada que tenga para los automóviles, pero ahora te enfocas en algo que está en medio de esas dos cosas, que viene siendo tal vez un pequeño jardín o unas flores que están ahí. Puedes enfocarte solamente en la flor. Es así la Escritura. De esta misma manera, entre evento y evento hay muchas cosas que ocurren y hasta se nos dan fechas. Bueno, no voy a decir fechas, perdón la expresión, no fechas, pero se nos dan detalles de días para contar entre un evento con el otro. Ahí es donde aparece la famosa semana 70 de Daniel, la cual son 7 años, los últimos años de proféticos de la historia, y está dividido en 3 partes, por decir así. En esos 7 años está dividido en una primera parte y en una segunda parte, y todavía la segunda parte, que viene siendo 3 años y medio, pues también tiene otras divisiones. Así que se nos habla de que está dividido en tiempo, que son 2 años, y tiempo, que viene siendo 1 año, y la mitad de un tiempo, que viene siendo 3 años y medio. Vamos a explicarlo esto cuando vayamos a examinar esas 70 semanas de Daniel. Pero ahora lo que quiero es que veas esto que trato de explicar, que entre evento y evento también todavía ocurren muchas más cosas, pero era importante que primero dejáramos claro qué ocurre primero y qué ocurre después y qué ocurre al final, comprobándolo con las Escrituras, ¿verdad? Es cierto que aquí empiezan a chocar las ideas de muchos hermanos, porque muchos han sido enseñados que el que primero viene es Jesucristo en un rapto secreto, y se van a las bodas del Cordero, y el que se queda es solamente el cristiano frío, el que no estaba preparado, y que se quedan todo aquel que no haya tenido en su corazón a Cristo, pero que en medio de la gran tribulación que empieza después, supuestamente, después del arrebatamiento, que apenas ahí empieza la gran tribulación, y que entonces en ese periodo va a haber otro tiempo de predicación y otra vez otro tiempo de provisión o de oportunidad para alcanzar salvación, lo cual acabamos de demostrar aquí en la Escritura que no es. Pero dirá alguno, no habrá una confusión, porque hay unos que se enseñan que hay una gran diferencia entre el arrebatamiento y una gran diferencia entre la segunda venida.
porque en la primera es secreta y en la segunda pone el Señor sus pies evidentemente sobre el monte de los olivos. Bueno, eso es lo que estamos aclarando y por eso quiero que veas que en los primeros avances que vemos, el Señor no habla de ningún rapto secreto. Y lo vimos precisamente en lo que declara Pablo. Nuestra reunión con Él, si el rapto secreto fuera antes de que aparezca el anticristo, o sea, que venga la gran tribulación, entonces ¿por qué dice Él, nuestra reunión con Él no vendrá sino hasta después, hasta cuando ya viene el anticristo? Y precisamente es cuando viene nuestro Señor, es que lo mata y lo destruye, y ahí es donde nos reunimos nosotros, pero no antes. Así que creo que eso quedó claro, pero ¿hay manera de seguirlo comprobando con las Escrituras? Sí, por eso es de que es bien importante que me tengan paciencia y que vayan, pues no sé si puedo explicarlo, me estoy esforzando de la mejor manera para dejarlo bien claro y que no haya ninguna duda. Recuerda, de nuevo, insisto en que el Señor Jesús dijo, miren que nadie los engañe. También Pablo, el apóstol, dijo, miren que nadie los engañe de ninguna manera. Y otra vez las mismas palabras, no sean engañados, porque esto es cuestión de vida o muerte, podemos decirlo de esa manera, o sea, es cuestión de salvación o de perdición. Por eso es de que vamos a ver otros versículos, creo que va a ser importante que lo veamos. Ya tenemos las primeras pues piezas. Viene la apostasía, viene el anticristo, y entonces viene nuestro Señor Jesús, y ahí es hasta cuando ocurre nuestra venida, pero cuando viene el Señor Jesús también destruye al anticristo. Esto lo explica las parábolas, lo explica las profecías, lo explica la semana 70 de la profecía de Daniel, y lo explica también de la misma manera todas las escrituras. Por eso es de que vamos a ir viendo los textos que son claros y son claves. Yo quise ahora en este momento dedicarme un poquito de tiempo, o bueno, el tiempo que sea necesario, porque es importante, a que veamos esa parábola del trigo y la cizaña, la cual nos está hablando exactamente de todo esto que sucede, y va a quedar bien claro que todo encaja perfectamente lo que acaba de usted de leer en 2 Tesalonicenses, escrito por Pablo, y también en su primera carta, lo que nos escribió acerca de estos eventos. Así que nos vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo 24. Si tiene su Biblia, por favor, sígame y vamos a leerla paso a paso. ¿Sí? Dice así. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré yo a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Ahí está esta parábola. Recordarás que esto lo dijo el Señor estando los discípulos, pero también estaba otra gente ahí escuchando las palabras de nuestro Señor Jesús. Todos querían aprender, todos querían saber. Pero cuando vemos las Escrituras nos damos cuenta que ni tampoco los apóstoles entendieron esa parábola, en la cual se habla de una similitud en la cuestión de los eventos finales que concierne al reino de los cielos viniendo y tomando el control de todas las cosas, cómo limpiar este mundo de la maldad que hay aquí.
y por eso se nos refiere como un campo en el cual es sembrada buena semilla, y esa buena semilla es el trigo. Después también se nos habla de que el dueño o este hombre que sembró buena semilla en su campo, viene un enemigo mientras que dormían los hombres y siembra cizaña. Y cuando empieza a pasar el tiempo, el tiempo normal de que las cosas que tú siembras, la semilla que tú siembras, se empieza a germinar y a crecer y a dar fruto, mientras que iba creciendo, se empieza a notar que había algo que no era solamente trigo, sino que había algo que no era trigo, es decir, cizaña. Entonces, los trabajadores le preguntan al padre que qué es eso que está ahí, ¿quieres que la vayamos a arrancar? Pero algo interesante les dice el dueño del campo, el hombre le dice, no quiero que vayan a arrancar trigo por estar tratando de arrancar esa cizaña, y les dice algo interesante, mejor espérense hasta el final, hasta el tiempo final, al tiempo de la siega. Gracias, mi vida. Al tiempo de la siega, cuando ya todo el fruto está en su tiempo, el tiempo de la cosecha, los frutos están listos para cosecharlos. Y entonces, dices, cuando van a entrar en acción, les dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, fíjese bien, al tiempo de la siega, y esa es otra palabra interesante que es la que vamos a ver que hay mucho que observar en ese tiempo de la siega. Pudiéramos decir que nos estamos acercando en este tiempo al tiempo ese tan llamativo de nuestra atención, el tiempo de la siega. Pero dice, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Les diré, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Interesante ese punto también. Pero recoged el trigo en mi granero. Hasta ahí ya nos está dando la idea de cómo va a ser al final las cosas. Pero recuerda que ni ellos supieron cómo o qué significaba cada cosa. Gracias a Dios que cuando lee más adelante aquí mismo en Mateo capítulo 13, se da cuenta que ellos le preguntan, y también nosotros vamos a entenderlo, pero lo vamos a usar ahora lo que les enseña para compararlo con lo que escribió Pablo, para compararlo con lo que escribió Mateo. El Evangelio según Mateo, ahí en capítulo 24, donde el Señor Jesús les da estas instrucciones de cómo observar los tiempos finales y qué habría de acontecer en los tiempos finales, y de esa manera vamos a ver cómo contrastan las cosas y poder identificar si es verdad eso del arrebatamiento secreto, o de lo que estaba hablando Pablo, que nuestra reunión con él es hasta este evento. De paso quiero aprovechar esta observación. Pablo está diciéndonos claramente cómo va a suceder nuestra reunión con él, mientras que los que anuncian del rapto secreto, no hay ningún versículo en donde el Señor Jesús o el apóstol Pablo hubiera dicho, voy a arrebatarlo secretamente. En ninguna palabra hay que diga que vamos a ser arrebatados secretamente. Entonces, todos ellos son solamente conjeturas, las cuales ahora nos estamos dando cuenta que no tienen base bíblica, pero hay más base bíblica firme en lo que vemos, en lo cual Pablo, con textos directos, claves, sí dice que nuestra reunión con él ocurre hasta después que aparece el anticristo. Es decir, cuando viene el anticristo, vamos a verlo aquí, él es el que trae una gran persecución, conocida como la gran tribulación. Y en medio de esa gran tribulación es cuando viene nuestro Señor Jesucristo y lo derrota, lo destruye y mata al anticristo. Y obviamente en esa venida de nuestro Señor Jesús es cuando ocurre también nuestra venida, nuestra reunión con Él. Pero vamos a ver esto que el Señor Jesús les explica. Mateo 13, versículo 36. Dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron:
explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Recuerdan que allá, cuando él lo estaba diciendo, dice, un hombre tenía un campo y en su campo sembró buena semilla. Ahora él está explicando quién es ese hombre. Es el Hijo del Hombre, es Jesús. Cuando oigamos referencias, cuando el Señor se refiere, el Hijo del Hombre vendrá, o cuando el Hijo del Hombre vuelva, o quién es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre es Jesús. Dice, respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que hemos aceptado a Jesús, que nos sometemos a su voluntad de todo nuestro corazón, porque Él es bueno y le adoramos, somos parte de la iglesia. Todos aquellos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento que hicieron su voluntad a través del mandato que les dio en el Antiguo Pacto, todas esas personas en medio de toda la humanidad y la gente que ha vivido a través de los siglos simbolizan o representan la buena semilla. Por eso le dice: la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Es decir, toda la persona que no quiere nada con nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que no se congrega en ningún lugar y que no hace la voluntad de las Escrituras, es considerado cizaña. Aunque esté en una iglesia o aunque vaya eventualmente o sea hijo de alguien cristiano, eso no te hace cristiano, eso no te hace ser parte del pueblo de Dios, no te hace ser trigo, del trigo que viene a buscar el Señor. No te hace ser nada de eso, ser parte de la iglesia. Pero si no oyes y haces la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y te rindes a Él, tú eres cizaña. Así que cuidado con esto, es lo que está aclarando. Por eso dice: ¿y la cizaña quiénes son? Son los hijos del malo. ¿Hijos de quiénes son? ¿Quién es el malo? Ahorita vamos a ver. Más adelantito él mismo lo dice. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Quién es el malo? El diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Así que nos va dejando bien claro que cuando venga el tiempo de la siega, van a ocurrir varias cosas, donde el Señor va a separar el trigo de la cizaña, va a separar la cizaña del trigo. Recordarás que Él no quiso que se separara durante el crecimiento de todo esto, sino dijo: espérense hasta el fin. El tiempo del fin es el tiempo que se va a llevar a cabo esto. Por eso dice que se separará entonces ahí, en ese momento, el trigo y la cizaña. Y el enemigo que la sembró, ¿quién es? Es el diablo. ¿Y quiénes son los que se van a encargar de hacer esas separaciones? No es la iglesia que venga, no es. Aquí dice claramente: los segadores son los ángeles. Son los que decían al Señor: ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y el Señor le dijo: no, espérense hasta que llegue el fin del siglo, el tiempo del fin. Entonces dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. En otras palabras, está bien claro. Cuando el Señor entre en acción, tal como vimos que lo explicó Pablo en su segunda carta, en el segundo capítulo, cuando dice que nadie los engañe de ninguna manera, y luego empieza a hablar, dice: porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Y entonces dice: aparecerá nuestro Señor Jesucristo. Y está exactamente encajando claramente con esto. Dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Imagínate esto.
Cuando el Señor entre en acción, vendrá, dice, con los ángeles de su poder. Y vamos a ver unos textos que hablan claramente de esto. Ni siquiera en los textos ya tenemos complicación para interpretarlos, porque está claro. Cuando aparezca el Señor en las nubes, quienes vienen con Él, una gran multitud que viene con Él, son ángeles. Aquí lo está también declarando de esa misma manera. Enviará, dice, el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Es decir, van a los ángeles a empezar a separar la cizaña. Dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire lo que va a suceder con toda esa gente que no quiso someterse a hacer lo bueno, porque realmente a veces yo me pongo a pensar, ¿por qué la gente no quiere hacer lo que Dios manda si no es algo malo? Prefieren andar allá en las cosas malas y haciendo lo malo. Hay cosas hasta que son, digamos, son sencillas. Dice el Señor, no seas maldiciente, no seas mal hablado, habla bien, quítate de tu boca esas soeces, esas palabras vulgares, quita de hablar tonterías. Y ellos, no, ¿por qué? Eso es su gusto y de hablar de la manera que hacen y ofenden. Hay veces que hasta uno los ve riéndose de que enseñan a sus hijos a hablar malas palabras y ni se retraen de hablar malas palabras delante de sus hijos. Es decir, es una generación perversa que sigue enseñando sus maldades a los demás y a sus propios hijos. Los arrastran de la misma manera. Y hay cosas tan sencillas que ni algo sencillo quieren hacer. De lo que manda Dios es siempre para nuestro bien, para nuestro beneficio, y para que con esto seamos aprobados para poder entrar en el reino de los cielos, donde, imagínate que en el reino de los cielos entrara toda esta clase de gente donde andan haciendo toda esta clase de truanerías, de maldades, de asesinatos, pues no saldríamos de este problema. Por eso en el reino de los cielos no habrá nada de esto. Pero aquí lo vemos, los ángeles son los que vienen y se encargan de separar la cizaña del trigo. Y entonces dice, allí será el lloro y el crujir de dientes de estas personas llamadas cizaña. Gente mala, sin Cristo, gente necia y sin querer hacer la voluntad de Dios. Y bueno, pero luego dice el versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿A qué se refiere esto? Cuando el Señor barre y quita toda esta maldad, lo que queda establecido enseguida es el reino de Dios. Por eso dice en el reino de su Padre. Una vez quitado todo lo malo, inclusive Satanás va a ser arrestado, va a ser aprisionado por 1000 años, porque todavía hay un proceso ahí. Entonces es establecido el reino de Dios en la tierra. Y es conocido como los 1000 años del reinado de Cristo en la tierra. Y eso es importantísimo que lo entendamos, porque Dios establece su reino para que cumpla lo dicho en todas las profecías por medio de Daniel. En las profecías vamos a ver la de las 70 semanas, la profecía la cual le dio revelación Dios a Nabucodonosor, en el cual también se le muestran los reinos de los cielos, y a través de Daniel se le da la interpretación y se le dice que los reinos vendrían a venir a su fin cuando por parte de Dios enviaría a Jesús, que es la roca cortada no con mano, y derrumba y destruye todos esos reinos, y entonces se establece el reino de Cristo. Y dice, del otro reinado del mundo que había antes, no queda nada, puesto que dice, se los lleva el viento como tamo que arrebata el viento, se lo lleva y ya no se volverá a más tener memoria de él. Y entonces queda establecido el reino de Dios para siempre, el reino de los cielos para siempre, con solamente los hijos de Dios, el trigo, reinando de ahí en adelante y para siempre. Así que se nos declara, dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Sí, hermanos, el que tenga oídos para oír, oiga. Sí, amigo, el que tenga oídos para oír,
oiga, esto es lo establecido por Dios y así se va a cumplir. Yo voy a enseguida a entrar en otras parábolas, y también vamos a empezar a entrar ahora sí en profecías, como les mencioné, las profecías de Daniel, porque es tiempo de empezar a encajar una con la otra y ver cómo nos va mostrando lo mismo exactamente que acabamos de ver. Vamos a darnos cuenta primero de que no se contradice con lo que acabamos de leer. No se contradice con lo que dijo Pablo. Así como lo vimos que él lo declara, así es. Lo único que sí vamos a ver es más detalles que son bien importantes y que tal vez te van a ayudar para que te afirmes a entender que cuando veas que se está cumpliendo tal cual está escrito, aún aquellos que no han creído en la palabra tengan que decir, sí, de verdad esa es palabra de Dios y de verdad hay un Dios que es quien escribió la palabra, la escritura, y de verdad hay un Dios el cual se está manifestando a través de su palabra y de los cumplimientos de su palabra en el mundo en que vivimos. Así que yo creo que vamos a poner una pausa ahí a lo que estamos viendo, porque ya van varias palabras entonces que empezamos a hacer coordinar o encajar una con la otra. Primeramente en el orden de que ocurren las cosas, y otra palabra interesante que ya también la vimos en las partes pasadas, que también Pablo la escribió, es acerca de que cuando el Señor venga, dice que vendrá como ladrón en la noche, es decir, de una manera repentina. Y esa palabra la vamos a buscar, conectar con todo esto y las parábolas, y vas a ver qué interesante se vuelve a ver que con razón él dijo que viene repentinamente, y con razón vimos en la parábola de las 10 vírgenes que el Señor les dice, estén velando, porque el Señor vendrá en la hora que ustedes no saben. Y de esas 10 vírgenes que vimos en la vez pasada, recordarás que solamente 5 vírgenes se salvaron. Solamente 5 vírgenes, entraron con él a las bodas. ¿Y las otras 5 qué les pasó? ¿Que no eran parte de la iglesia? ¿Que no eran parte de los que sabían que venía? ¿Que no eran parte de los que tenían aceite, es decir, Espíritu Santo? Sí. Pero vemos que cuando el Señor vino pronto. Ellos sabían que venía, pero no estaban preparados. Así que cuando él vino, se llevó a los que estaban listas. Las 5 que estaban listas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Una vez cerrada la puerta, nos dice la parábola que leímos, ya la vimos también, de las 10 vírgenes. Mateo 25, por los que están apenas tal vez oyéndolo. Mateo 25. Cuando se cerró esta puerta, después vinieron las otras queriendo que se les abriera, tocaban, ábrenos, ábrenos. Pero el Señor les dijo, no los conozco, no sé quiénes son. Dice, y ahí será el lloro y crujir de dientes de estas 5 vírgenes que se quedaron. Piénsalo y aplícalo a todo lo que estamos aprendiendo. También puedes aplicarlo a todo lo que se nos ha enseñado, toda esa clase de mentiras que hay por ahí, y vas a ver que te hace ver bien claro el asunto de la venida de Cristo Jesús. Si no estás listo y te quedas, ya no hay otra oportunidad. Si el Señor viene como ladrón en la noche, dice que va a ser de una forma repentina y no se van a dar cuenta muchos por andar en sus placeres y en sus distracciones, por no estar velando día con día. Pero las que están listas, las 5 vírgenes, entrarán y estarán con el Señor seguras y llenas de su salvación, de su gozo, de su paz. Como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, una vez que te reúnes con el Señor, esa es nuestra reunión con Él, dice, así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, dice Pablo. Y sí, exactamente. Pero ¿qué pasó con los otros que no estaban listos? Se quedaron fuera. Podrán después venir y decir, ábrenos, y les van a abrir. Nadie les va a abrir. Hermanos, el que se queda y se perdió para siempre. Por eso es la angustia o el ánimo fuerte
la insistencia grande de decirle, estén velando y no se distraigan en este mundo, echen toda su ansiedad sobre el Señor y todo su amor, todo su enfoque, toda su atención, para que no te quedes cuando sea esa venida repentina o cuando se cierre esa puerta, tú estés adentro con el Señor, no seas de los que están fuera y se han perdido para siempre. Esa parábola de las 10 vírgenes otra vez vuelve y encaja perfectamente con esta otra, al hablarnos de la necesidad de estar velando, pero ahí está la palabra clave en la que les decía que vamos a examinar, que nos dice el Señor que Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Y a qué se refirió con eso? Pues en que simple y sencillamente que vendría en un momento rápido. No sé si entraríamos ya o se me acaba el tiempo, pero quisiera que veamos esos textos. Dice la importancia de velar está, pues dice el Señor, porque no saben en qué día, en qué hora vendrá, el día ni la hora en que vendrá. Y menciona esas mismas palabras como ladrón en la noche. Está en Tesalonicenses capítulo 5, 1 Tesalonicenses. Vamos ahí a la escritura. Y vamos a leerlo juntos, la verdad. A ver todos con nuestras Biblias y cerciorándonos que lo que estamos hablando es correcto. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5. Voy a leer desde el 1 para que lo entendamos. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahí está, hermano. No tienen necesidad, dice, que les escriba, porque ustedes ya lo saben. Va a venir como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y se nos hace una observación de que la gente que no está esperando esa venida va a estar distraídos en las cosas del mundo. Van a estar pensando que va a haber paz y seguridad. Es más, estarán como disfrutando de que hay paz y seguridad, porque dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, fíjese bien, destrucción repentina. Y puedes imaginarte el panorama, claro que sí. Si volteamos a ver la gente que no quiere de Cristo Jesús, andan ellos muy despreocupados. Ahora que está esta pandemia, es que andan un poquito la gente asustada o muy asustada, algunos otros. Algunos no quieren, cuando abren las playas se van todos como enjambres y ahí están todos amontonados. Cuando les dicen que guarden la distancia social y no les importa, parece que no les importa nada. Nada les asusta y para ellos lo único que quieren es disfrutar la vida, ¿verdad? Por eso puedo visualizar esto. Cuando parece que todo está bien, ellos del Señor no quieren nada y quieren solamente disfrutar la vida y se acabó. Por eso dice que cuando digan paz y seguridad, entonces, ¿qué les va a pasar? Van a ser destruidos repentinamente. Y eso ponlo bien claro en tu mente. Todo va a parecer que está bien cuando de repente van a ser destruidos. ¿Qué acabamos de leer allá en la parábola que les acabo de mostrar que la Biblia nos enseña? En el campo, la cizaña y el trigo. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿a quién va a enviar a sus ángeles? ¿Qué dice que va a pasar? Va a recoger esa cizaña y se van a hacer quemados. Así que encaja perfectamente lo que estamos leyendo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Se fijan, nosotros somos esas 5 vírgenes, o sea, representados por esas 5 vírgenes, en las cuales sí estamos velando, atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor y sabiendo que el Señor viene pronto y que va a aparecer de repente, va a aparecer el Señor. Pero el que primero aparece, sabemos que es entonces el anticristo y que aunque la gente vaya a estar disfrutando, según ellos, de paz y seguridad, de que todo ya va a estar bien, bajo control, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Recuérdalo, esto lo dice la palabra del Señor. Por eso nos dice, pero ustedes no están
en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Así que estamos viendo esa famosa palabra de que Él viene como ladrón en la noche, repentinamente. Segunda de Pedro también habló de eso, y si lo leemos vamos a darnos cuenta que está hablando de estos mismos tiempos. Segunda de Pedro, es decir, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo, bueno, este es el versículo 10, pero voy a leer un poquito antes, amén. Un poquito antes para que veamos lo que él está diciendo. Dice, quizás es bueno que lo leamos desde el principio, ¿verdad? Dice, amados, esa es la segunda carta que les escribo, y en ambas, en las dos cartas les despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Miren, él está hablando con palabras directas y no ocupan interpretación, es decir, no ocupas interpretante. Dice, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Ahí está lo que dijo Pablo de la apostasía. Es dicho de otra forma, pero es lo mismo. Pedro también lo dijo. Así que lo primero que viene es la apostasía, y dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el antiguo tiempo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Lo dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Otra vez bien claro. Está diciendo cómo lo acabamos de leer. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y otra vez esa palabra que nos hace recordar de esa puerta que se cierra, básicamente está hablando de lo mismo. Que cuando el Señor venga, la puerta se cierra. En la parábola de las 10 vírgenes, recuerda, las 5 se van, se cierra la puerta y se acabó la oportunidad. Aquí está diciendo, miren, el Señor es paciente, no digan por qué se tarda o dónde está esa promesa. Creen que nunca ha sido verdad o que nunca va a ser realidad. Y dice, no tengan esto por tardanza, sino que el Señor en su paciencia está intentando, buscando de dar más oportunidad para que alguien más entre antes que se cierre esa puerta. Por eso dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, y ahí está el versículo 10, es el que vamos a marcar subrayado. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Recuerda la parábola de la tribu de la cizaña? Cómo los ángeles vienen, dice, y queman los hombres. La cizaña, dice, y la echan, ahí sale el lloro y el crujir de dientes. Otra vez se nos habla de ese fuego, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes de andar en santa y piadosa manera de vivir? Y esperando y apresurándose, es decir, esforzándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Es tiempo de meditar en todo esto, hermanos, y como el tiempo ya termina para que terminemos el tema por el día de hoy,
te quiero dejar con esta meditación de la palabra. Es cierto, pon todo tu esfuerzo y tu corazón en esto que estamos hablando, porque no es cosa ligera, hermanos, es cuestión de vida o muerte. El que toma como ligero se va a quedar fuera. La puerta se le va a cerrar y ahí va a sufrir agonía perpetua. Es el llanto y crujir de dientes. Va a ser considerado cizaña y no trigo. Y todo por no estar velando y poniendo todo su corazón, su amor, su atención en la palabra de Dios que nos llama y nos da tiempo. Recuerda, si no ha ocurrido esto es porque todo tiene su tiempo marcado perfectamente, pero es una oportunidad para ti, para todos, para que entremos y estemos ya seguros bajo la protección de nuestro Dios. Amén. Voy a darle lugar a mi esposa para que les salude y haga unas pequeñas observaciones y entonces ya estaremos terminando en esta hora. Dios les bendiga. ¿Cómo estamos esta noche? Una noche muy bonita, una noche muy agradable que se siente templada, ¿verdad? Pues nos sentimos contentos, gozosos por la gran oportunidad que nos dan de estar entrando hasta sus hogares en esa intimidad, ¿verdad? De la familia. Pues nos sentimos contentos de estar aquí una vez más. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares, que es algo bien especial para nosotros. Y pues gracias por todo esto y nos sentimos muy, muy, muy contentos y agradecidos con Dios por todo lo que Él nos ha dado. Y qué hermosa palabra Dios nos ha dado de parte para nosotros. Amén. Es su gran venida, que es algo que pues muchos se sienten confundidos, muchos se sienten como que es o no es, antes o es después. Bueno, lo que yo les recomiendo es que sigamos aprendiendo más para poder estar seguros de lo que estamos aprendiendo. Sigamos estudiando, sigamos mirando estos hermosos estudios que nuestro pastor nos está trayendo para que podamos así aprender más y estar seguros de lo que Dios quiere de nosotros, estar seguros de lo que Dios nos está brindando cada día en su palabra. Y dice la palabra que tenemos que estar firmes sobre la roca que es Cristo Jesús. Tenemos que estar firmes en lo que Él nos está enseñando, lo que Él nos está dando en su palabra. Amén. Porque no vamos a basarnos aún ni en lo mismo que nuestro pastor Alfredo nos está enseñando. Tenemos que basarnos a lo que dice su palabra. Aquí es donde estamos y encontramos palabra de vida, porque la palabra dice que en ella encontraremos vida eterna. Amén, porque dice Mateo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y la palabra de Dios es la Biblia. Entonces, escudriñemos, leamos los textos que nos da el pastor durante cada mensaje, leámoslo, repasemos para que podamos nosotros comprenderlo mejor. Estos textos yo los he escuchado desde niña y créanme que cada vez que los escucho es algo diferente para mi vida, es algo nuevo, es algo en el cual el Señor me da nuevo entendimiento cada vez que los escucho. Yo por eso les recomiendo que pues los volvamos a leer y a leer y a leer. No es algo en el cual usted se va a quedar como que, bueno, ya me lo sé de memoria, ¿no? Aún hasta mismo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un pequeño versículo de la palabra, pero cada vez que usted lo dice, y sobre todo cuando lo dice a una persona nueva, trae vida, trae gozo, trae paz a la vida de esa persona. Bueno, pues mis hermanos, gracias por recibirnos en sus hogares, gracias por estar ahí, y con todo mi corazón les digo, les amo. Y pues les hago una vez más esta invitación para el domingo, que vengan y estemos aquí una vez más a la 1 de la tarde. Y no se les olvide, mis hermanos, que también estamos en YouTube. Ahí estamos para que usted pueda estar repasando todos estos mensajes, todos estos estudios. Envíenle, compartan con sus amigos, con su familia. Si ahorita apenas usted acaba de entrar, me he dado cuenta que en ocasiones ustedes por X causas, ocupaciones que tienen, pues no pudieron ver la predicación toda completa, pues pueden ir a YouTube y ahí la pueden ver también.
y pueden ustedes compartir con sus familias y pueden mirarlo. Denle un dedito arriba, póngale aquí en el Face, póngale su corazoncitos, dedito arriba, lo que ustedes gusten ponerle. Si les gustó mucho, pues pónganle en lo que ustedes más quieran y pues ahí estaremos aún compartiendo. Para nosotros es muy bueno y para que esto pueda seguir adelante y pueda hacerse más viral hacia las demás personas. Así es que mis hermanos, por favor, compartan y compartan y compartan. Eso es bueno, porque de esa manera podemos estar compartiendo más la palabra del Señor con las demás personas y podemos estar compartiendo. No se les olvide enviar sus oraciones, sus peticiones. Si ya Dios les ha contestado lo que ustedes han pedido, pues qué bueno, gloria a Dios. Nos da mucho gusto, pero también queremos escuchar de ustedes. Lo que Dios les contestó, compártanlo para que así de esa manera nosotros gozarnos juntamente con ustedes y estar agradeciendo a Dios lo que Dios está haciendo en sus vidas y con cada uno de nosotros. Si yo me pongo a testificar lo que Dios está haciendo en estos días con nosotros, pues no termino, ¿verdad? Y es hora que me calle y es hora que yo también corte. ¿Para qué? Para que usted también ya pueda seguir compartiendo con su familia. Y aquí les dejo con nuestro pastor, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amo con todo mi corazón y muchas gracias por compartir con nosotros y les esperamos el domingo a la 1 de la tarde. Dios les bendiga. Solo para concluir y decirles o invitarles que no se pierdan las siguientes temas que van a continuar. Es fascinante cuando empezamos a traer ahora las profecías y a ver cada palabra, cómo de verdad es admirable, hermanos, cómo encaja todo perfectamente, se abre el panorama bíblico y todo lo ves perfectamente. Sí, vamos a ser arrebatados y ahí está, y en el orden correcto y tan hermoso y impactados porque te das cuenta que esa es la palabra de Dios. Tan complicado, pero ¿quién pudo haber hecho sino solamente un Dios todopoderoso que reina en todo el universo y que es nuestro Dios, que nos revela las cosas misteriosas y secretas y profundas y nos las está revelando a través de su palabra? Entonces les invito para que si te llama mucho la atención la palabra de Dios, veas junto conmigo, cada una de esas parábolas. Ahora vamos a entrar a las profecías y vamos a ver cómo se nos muestra el mundo que nos rodea y vas a poder ubicarte con mucha más precisión dónde y qué tiempo estamos viviendo. Amén. Así que Dios te bendiga, no te lo pierdas para la próxima y ora mucho para que esto siga adelante. Ora por nosotros, para que también sigamos adelante en medio de las luchas y las pruebas. Nosotros estamos orando también por ustedes y todos sigamos orando para tener una victoria grande en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, amados.